hice ya presencial y pues tuve un problema un problema técnico, se malogró mi puerto USB, no sé qué pasó. Bueno, se infectó en realidad. Y bueno, vamos a terminar la clase, que ya, bueno, la mitad de la clase ya la hicimos. Les decía que no creo que cambie el número de personas que asisten, porque en la presencial solamente eran 9, 10 creo, y ahora son 6, o sea, no creo que varíe mucho. Ok, bueno, para introducir, ustedes saben ¿qué es una fractura de pelvis? Bueno, la fractura de pelvis en realidad es una disrupción con gran carga del anillo pélvico, ¿no? O sea, para que se rompa la pelvis, pues tienen que pasar, como alguna vez les comenté, pues un 20 elefantes encima, ¿no? La pelvis no se rompe así nada más. Por eso es una gran carga de energía la que tiene que estar sobre el anillo pélvico para que se rompa, ¿no? Ahora, este es un problema clínico grave y complejo, y el índice de mortalidad es en el 10% según TAE, y la mortalidad en caso de fracturas expuestas es más o menos el 50%. Nosotros teníamos en el hospital un paciente que habremos curado como unas 20 veces, quizás más, hecho cámara hiperbárica y todo lo demás, y finalmente falleció el paciente, ¿no? Tenía una fractura expuesta de la pelvis, y pues que le hicieron colostomía y todo lo demás, pero finalmente el paciente falleció, ¿no? Por sepsis. Y entonces, pues, la pelvis, como ustedes saben, tiene dos componentes importantes o principales que causan la mortalidad del paciente. La muerte es por una hemorragia incontrolable y está relacionado con gravedad de la lesión. O sea, generalmente las fracturas de pelvis, como se producen por una gran carga de energía, pues está asociada a otro tipo de lesiones, ¿no? Fracturas de fémur, fracturas de tibia, y entonces los pacientes son multifragmentarios. De hecho, el paciente que tenía esa fractura tenía fractura de tibia, tenía fractura del miembro superior, tenía fractura del fémur, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que recordar anatómicamente, pues que en relación al anillo, a la pelvis, pues el ligamento más fuerte del cuerpo es el sacroiliaco posterior. De hecho, que nosotros cuando hacemos los puentes, no sé si han visto el puente San Francisco, pues es un puente muy resistente, pero tiene esta forma, pero esa forma Diosito se la inventó hace mucho tiempo, y esa es la forma, esa es la forma que tiene el sacroiliaco posterior, y obviamente si se rompe ese ligamento, pues le crea gran inestabilidad a la pelvis, ¿no? Entonces el anillo pelviano está compuesto por el hueso sacro en la parte posterior y los dos huesos coxales. Se presentan en pacientes politraumatizados, como ya les dije. El paciente politraumatizado es aquel en que se ha librado una gran cantidad de energía, ¿no? El índice de mortalidad, como decía, según TAEL, es del 10%. Otros autores se van hasta un 20%, ¿no? La mayor parte están relacionados a accidentes de tránsito. Recuerden ustedes que en un accidente de tránsito hay una gran liberación de energía, y eso está en relación a la velocidad que tiene el vehículo al momento de producirse el accidente, ¿no? Y entonces 57% en accidentes de tránsito, 18% de pacientes que están caminando y los atropellan, 9% en accidentes de moto, que finalmente son accidentes de tránsito, el 9% en caídas de altura, y un 4% solamente por aplastamiento, ¿no? Que les produce un síndrome compartimental, un síndrome crash, que lo vimos en un informe anterior. Ahora, ¿qué es la estabilidad de la pelvis? La estabilidad de pelvis en realidad es la capacidad que tiene la pelvis para soportar las fuerzas fisiológicas sin un desplazamiento significativo. Y entonces nuestra pelvis, pues en realidad cuando está estable, pues no se desplaza porque tiene una capacidad, es estable. ¿Por qué es importante definir estabilidad de una pelvis? Porque las fracturas que se operan de la pelvis son las inestables, las estables no se operan. Todas las fracturas de pelvis pues no se operan. Así como existen, como ustedes se han dado cuenta ahora que están en el curso, pues hay fracturas que se operan y fracturas que no se operan, ¿no? Y entonces, pues primero tenemos que definir o qué le da la estabilidad a la pelvis. A la estabilidad de la pelvis le da el complejo ligamentario sacroiliaco anterior y posterior, y como les dije, el ligamento sacroiliaco posterior es el más fuerte del cuerpo. El ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso, ¿no? Y entonces, ¿por qué se produce? Como ya les dije, por alta energía, accidentes de tránsito. Es mucho más frecuente en pacientes jóvenes que han sufrido accidentes de tráfico o caídas de gran altura o aplastamientos. En general, la mayor parte de de las fracturas de pelvis están englobadas en esto. Si ustedes tienen un paciente con fractura de pelvis, pues está en relación. Hay un pequeño porcentaje en realidad que hay pacientes que tienen fracturas de pelvis, son aquellos adultos mayores que tienen una osteoporosis marcadísima, se caen
O sea, la energía es muy, 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 muy baja, pero se pueden fracturar la pelvis, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando tienen ustedes un paciente con fractura de pelvis, es una clínica muy, ¿cuál es el término? Es muy impactante, diría yo, como los ejemplos que les pongo ahí, ¿no? Por eso nosotros tenemos que hacer una análisis exacta, tenemos que hacer un buen examen físico, tenemos que ver si está sangrando la uretra, si tiene sangrado vaginal, tenemos que hacer un tacto para ver si tenía fracturas expuestas. De hecho, el paciente que vimos, toda la parte anal, perineal, en realidad se deshizo, el paciente salía en las heces por ahí, le hicieron colostomía, y era una situación muy, muy impactante en realidad. Se tiene que palpar las crestas ilíacas y palpar el desplazamiento vertical que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer una buena evaluación clínica y nosotros tenemos que determinar, como decía, en todos los pacientes politraumatizados, pues son radiografías que se toman sí o sí, como es una radiografía lateral de columna cervical, una radiografía de tórax y una radiografía de la pelvis. ¿Por qué? Porque nosotros la pelvis lo que crea es una gran inestabilidad hemodinámica. Y obviamente nosotros tenemos que ver de dónde sangra. En la mayor parte del sangrado de las fracturas de pelvis es a través del plexo presacro, plexo venoso presacro. Sangra un 40% de los fragmentos óseos y una lesión arterial de un 10 a 20%, que es muy poco. Entonces, por eso es que los pacientes que tienen fractura de pelvis, pues la hemoglobina se les puede bajar mucho, ¿no? Ahora, las fracturas de pelvis, como les decía, no todas son quirúrgicas. Sin embargo, a veces cuando ven los cirujanos un paciente que la hemoglobina se está bajando, tiene un hematoma retroperitoneal, pues lo abren para ver qué hay. Y en realidad lo único que es una fractura de pelvis que quizás no se debió operar, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver dos cosas, una inestabilidad hemodinámica, y la estabilidad hemodinámica está en relación al sangrado que tiene el paciente, y una estabilidad mecánica. La estabilidad mecánica está en relación a las lesiones que puede tener el paciente y a la capacidad que tiene la pelvis de ese paciente a soportar las fuerzas fisiológicas, ¿no? Y entonces, ¿cómo vemos o cuándo un paciente tiene una inestabilidad mecánica? Cuando hay una apertura de la articulación sacroiliaca mayor a 5 milímetros. Cuando más, cuando un paciente tiene una apertura de la sínfisis mayor a 2.5 milímetros, no es 2.5, es mayor a 25 milímetros, estamos hablando 2.5 centímetros, ¿no? Hay un desnivel fracturario posterior, hay una avulsión de L5 y una sospecha de la fractura de las ramas, ¿no? Entonces, obviamente, exploramos al paciente, tanto la estabilidad rotacional como la estabilidad vertical. Valoramos al paciente clínicamente, le hacemos una exploración perineal y obviamente nosotros pedimos radiografías. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con fracturas de pelvis o tenemos una sospecha de fracturas de pelvis, pues tenemos que pedir al paciente radiografías, ¿no? Como les decía, es un paciente finalmente politraumatizado. ¿Por qué? Porque la liberación de energía es tal que politraumatiza al paciente. Y como ustedes saben, la definición de un paciente politraumatizado está en relación a la liberación de energía que tiene. Y por eso nosotros tenemos que pedir radiografías adicionales, entre ellas la lateral de columna cervical, la radiografía de tórax y la radiografía de pelvis, ¿no? Y entonces, obviamente, en la radiografía de pelvis nosotros pedimos una radiografía pues, antero-posterior, una AP de pelvis. Podemos pedir otro tipo de radiografías, como una radiografía de entrada o un ILED y una radiografía de salida o una ULED, o también podemos pedir una tomografía. ¿Qué tiene o qué nos va a decir cómo y si podemos pedir la estabilidad del paciente? Es un paciente inestable, pues tenemos que confirmarnos con una radiografía AP hasta que el paciente sea estabilizado, obviamente, ¿no? Y entonces por eso la radiología debería ser utilizada juiciosamente y no retrasar la reanimación del paciente, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, un momentito, para evaluar a este paciente yo necesito una radiografía P, necesito una ILED, necesito una ULED y necesitamos un paciente, además una tomografía. Que alguna vez vi en que pidieron una tomografía, el paciente llegó a la sala de tomografías y finalmente falleció en tomografía porque el paciente no tiene una reanimación completa, ¿no? O no estaba reanimado. Entonces, no, sí, está más o menos estable. Lo llevaron a una tomografía para ver si es que tenía algo, entre comillas, y pues el paciente fallece en sala de rayos X. Y entonces, nosotros cuando tenemos un paciente con una radiografía de pelvis, la radiografía de pelvis, la AP, en realidad nos muestra la mayoría de las lesiones, los desplazamientos, las avulsiones, y de acuerdo a eso nosotros valoramos la inestabilidad, la estabilidad o inestabilidad que puede tener esta pelvis, y de acuerdo a eso lo clasificamos. Una vez llegamos a lo mismo de siempre, que siempre que tenemos clase, digo,
los médicos, pues, estamos programados para clasificar todo. Todo lo clasificamos. Y cuando ustedes están haciendo la medicina física y rehabilitación, clasifican al paciente por el grado funcional, qué hace, qué no hace. Si ustedes hacen oncología, igual el estadio de un cáncer. Si ustedes hacen nefrología, insuficiencia renal, clasifican con los de la insuficiencia renal, están en emergencias pediátricas y se le ocurre a la doctora pedirles clasificar el estado, el tipo de asma que tiene leve, moderado, severo, y de acuerdo a eso les pone un fluxograma en realidad cómo van a tratar a uno u otro caso. Entonces, en traumatología, pues no somos ajenos a eso, igual clasificamos a los pacientes, los clasificamos en estables o inestables, ¿no? Y entonces para eso necesitamos, pues, unas radiografías especiales que se llama una inlet, y la inlet, se dan cuenta, el paciente se le toma la radiografía a 45 grados dirigido hacia el paciente, es inlet, para ver el grado de desplazamiento rotacional horizontal del paciente. Vemos la línea arcuata y la línea sacra. Entonces nosotros vamos a ver en la inlet al revés, o sea, la I vamos a ver la O, o sea, en la inlet vemos como una O en la pelvis del paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ver nosotros el desplazamiento rotacional horizontal que tiene el paciente, ¿no? Y en la OLED, que es al revés, si ustedes se dan cuenta, hay un gráfico, un hombrecito ahí que está echado, y entonces a 45 grados dirigido a la pelvis, y entonces vamos a ver igual el cuerpo del sacro, los forámenes, la rotación sagital, las tuberosidades isquiáticas, la flexión y extensión y el desplazamiento vertical que puede tener la pelvis en paciente. ¿Se dan cuenta ustedes? Acá se ven los agujeros sacros, nosotros vemos los forámenes, la rotación sagital que puede tener, las tuberosidades isquiáticas, la flexión o extensión. Y es por eso es importante pedir una radiografía OLED, una inlet y una AP. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de ellas, pues nosotros podemos apreciar. Obviamente, cuando vemos una radiografía de pelvis APK, sí tenemos una seguridad de lo que tiene el paciente. Y de acuerdo a eso, nosotros clasificamos si el paciente tiene una fractura estable o inestable. Hay una clasificación, ustedes la ampliamente conocida, la O, pues clasifica las fracturas en fracturas tipo A, tipo B y tipo C. Las tipo A son cuando el arco posterior está intacto, y si el arco posterior está intacto, significa que el ligamento sacroiliaco posterior está intacto, y son fracturas estables, significa que la capacidad que tiene la pelvis de soportar las fuerzas fisiológicas está conservada. Entonces el paciente es una fractura estable. Hay una inestabilidad o parcial, que es una inestabilidad horizontal a la radiografía P, y significa que el arco posterior, o sea, la sacroiliaca posterior, está parcialmente dañado. ¿Qué significa eso? Que el ligamento sacroiliaco anterior está roto, pero el posterior está conservado, por eso es parcialmente dañado. Y cuando nosotros tenemos un arco posterior completamente roto, tenemos una inestabilidad horizontal y una inestabilidad vertical. Entonces son fracturas completamente inestables. Y entonces simplemente con clasificar una fractura de pelvis, nosotros podemos determinar si este paciente es de tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, ¿no? Entonces acá les pongo un ejemplo en la que... ¿Aló? Un ejemplo con las fracturas estables, pues una niña pues sonriente, pues en realidad tiene una inestabilidad mecánica. Y entonces puede resistir las fuerzas fisiológicas sin deformarse. Obviamente sí puede tener una inestabilidad hemodinámica, porque recuerden ustedes que lo que salga es el plexo presacro, los fragmentos óseos, y puede tener una lesión vascular arterial. Y entonces puede sangrar, un paciente con fracturas estables puede sangrar, sí. Por eso cuando tenemos nosotros un paciente con fractura de pelvis estable, nosotros tenemos que pues, siempre tomar controles, tomamos controles de hemoglobina cada cierto tiempo y periódicos, ¿no? Generalmente se estabilizan solas, ¿no? En cambio, las fracturas inestables tienen una inestabilidad tanto mecánica como hemodinámica. Tienen mayor sangrado, tienen una lesión del complejo ligamentario posterior y puede ser una lesión en el libro abierto. Y entonces, ese tipo de lesiones, pues nosotros tenemos que tratarlas. Y obviamente, que las lesiones de pelvis, pues cuando nosotros vemos que es una fractura inestable y conocemos, porque ustedes están haciendo resucitación, algunos están haciendo como curso electivo, pues van a ver el A, vía aérea, B, freezing, C, circulation, ¿no? Y dentro del circulation está control de hemorragia, y en las controles de hemorragias, la única que aparece, la única lesión, la única fractura que aparece, pues son las fracturas de pelvis. Por eso las fracturas de pelvis son emergencias.
Y entonces también podemos hacer otro tipo de exámenes como una ecografía, que obviamente es una técnica rápida. Hoy por hoy el ECOFAS que hacen los médicos especialistas en emergencias, que es atraumática, la hacen en la misma sala de emergencias. Obviamente es mucho más útil para el diagnóstico de lesión abdominal, para un sangrado intraabdominal. No sé si es que será como para sustituir un lavado peritoneal. Antes las hacían en el hospital, hoy por hoy no hacen. A todos les piden una tomografía para ver el sangrado y pues a veces creo que demora mucho eso. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero pues antes les hacía lavado peritoneal y salía sangre, pues ese paciente estaba... Ahora, eso nos ayudaba porque, recuerden ustedes, cuando tiene un sangrado peritoneal, pues sangra, pero cuando era retroperitoneal no sangraba. Y entonces las fracturas de pelvis producen un sangrado retroperitoneal y cuando es una fractura de pelvis retroperitoneal estable, pues nos operan. Pero lo que está sangrando es el plexo presacro que simplemente se va a autolimitar el sangrado solo. Ahora, si es inestable, pues tenemos que hacer un fijador externo. También podemos hacer una tomografía computarizada, que pues no es imprescindible en realidad para clasificar una fractura de pelvis, porque si nosotros tenemos una radiografía AP, una INLET y una ULET, pues nos da muchísima idea de lo que tiene el paciente, ¿no? Ahora, obviamente, pues es mucho más fácil. Hay algunos centros que es especializados en pacientes en politrauma. Acá en Arequipa no hay ninguno. Había en otro país el paciente politraumatizado entraba directamente cuando estaba politraumatizado entraba a una taja helicoidal, eso lo hacían en 2 minutos. El paciente siempre entraba con una faja, esas así como cuando salen del aeropuerto y recogen sus cosas y pasaba como una faja, el paciente lo ponían ahí, pasaba por una faja del tomógrafo y tenía una imagen de todo el cuerpo del paciente, ¿no? Y entonces era mucho más fácil porque lo reevaluaban todos, podían hablar los traumatólogos, los cirujanos y pues, no se perdía mucho tiempo. No he visto ese aparato acá, ¿no? Por lo menos en Arequipa, ¿no? Y en Lima cuando estuve tampoco. Y entonces nos da una exploración de imagen inicial, si el paciente está estabilizado, es de todo el cuerpo, el cráneo, el abdomen, la pelvis, ¿no? Es mucho más fácil, mucho más rápido, ¿no? Se puede incluso usar contraste cuando tenían duda de algo, ese momento le ponían, obviamente el paciente estaba con vía y todo lo demás, le ponían contraste para ver cómo vamos. Y se puede hacer un mapeo de las lesiones, ¿no? Y es muy importante, obviamente, la disponibilidad que podamos tener, no todos disponen eso. Acá en Arequipa, pero no hay ninguno de ese sistema, ¿no? Ok, la tomografía helicoidal obviamente nos da una exploración rápida, es un screening inicial, se puede ver si hay sangrado, si hay fugas, si hay orina alrededor de, si obviamente está estallada la vejiga, se puede dirigir exploraciones radiográficas posteriores y también nos puede dar una reconstrucción tridimensional. Entonces, cuando uno hace ese tipo de tomografías tan rápidas, nos puede ver unas fracturas, hemorragias craneales, lesión de la columna cervical, traumatismos torácicos, traumatismos abdominales, pelvis y fracturas complejas, ¿no? Obviamente era muy fácil y muy rápido. El tema es tener la disponibilidad de eso, que, bueno, por lo menos acá en Arequipa, como les decía, no la tenemos. Y entonces, pues, hay ciertos signos de inestabilidad, como les dije, para repetirles para que tomen en cuenta y le pongan énfasis, porque probablemente de por ahí salgan las preguntas. Estamos hablando de un desalojamiento sacroiliaco, o sea, una apertura de la articulación sacroiliaca mayor de 5 milímetros, una fractura posterior con apertura, con una abulsión del proceso transverso de la última del umbral, o sea, de L5, o sea, una fractura, una abulsión de la apófisis transversa de L5, donde obviamente, ¿por qué es inestable? Porque ahí se une el ligamento sacrotuberoso, ¿no? Y entonces, ustedes ven los signos radiográficos de inestabilidad, que aparece el proceso transverso, si está roto es un signo de inestabilidad, si hay un desalojamiento de la sacroiliaca mayor de 5 milímetros, si hay una fractura posterior con apertura, y si hay una fractura vertical de la rama. Si se dan cuenta, la rama, y en este caso la iliopúbica, pues está rota, y no solamente rota, sino está en una posición vertical, es un signo de inestabilidad. Y entonces, pues, eso es lo que tenemos que determinar. Fundamentalmente, si ese paciente tiene una fractura estable o inestable, ¿no? Y entonces, ustedes se dan cuenta de la imagen tomográfica de la segunda imagen, que ven ahí, ustedes comparen la parte derecha con la izquierda. En la izquierda se ve una gran apertura, ¿no? ¿Dónde está el puntero?
Puntero, 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 ¿dónde estamos el puntero? No pueden ver mi cursor, ¿no? Sí. Sí se ve, doctor. ¿Sí se ve? Ya, entonces Sí, estamos doctor. hablando de esto, de acá, esta es una imagen tomográfica, y acá, perdón, estamos hablando de imagen tomográfica y aquí ustedes se dan cuenta, están viendo mi cursor, ¿no es cierto? En esta imagen. Y entonces acá ustedes van a ver el sacroiliaco posterior y el anterior. Y ustedes se dan cuenta que acá hay una apertura. Esa apertura, comparada con esto, si es más de 5 milímetros, pues puede estar solamente abierta la parte anterior. Es una inestabilidad parcial. Pues puede estar abierto todo, es una inestabilidad total. Entonces, esta imagen tomográfica es muy importante. O sea, por ejemplo, dice, como está abierto el complejo sacroiliaco posterior, pues está inestable. Cuando tiene fracturas del sacro, también es inestable. Y cuando hay una gran conminución, un paciente que operamos, la conminución era tal que no se podía reconstruir en realidad. Sumado a que pues tenía como 21, 22 días en el que había empezado el proceso en eso, no se movía absolutamente nada de la radiografía, ¿no? Y entonces cuando hacemos el tratamiento inicial de esos pacientes, como les dije ya, el ABCD, que ustedes saben de la resucitación, tenemos que hacer una revisión secundaria y pues el pantalón anti-shock que usan los Marines. Y el tratamiento inicial pues implica varias cosas. En la parte, están viendo mi puntero, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ok, entonces antes, en realidad yo me animé porque cuando estábamos en mi servicio, cuando era residente, pues nosotros venía un paciente con fractura de pelvis y literalmente lo colgábamos en un sistema así. El paciente estaba colgado por 6 semanas. No saben el suplicio que era para ellos estar así. Pero cuando vienen los pacientes con fractura de pelvis, nosotros a esta sábana, le ponemos una sábana, que nosotros le decimos la sábana santa, que con esto, simplemente al colocar esto, disminuye la tasa de mortalidad, que es entre 10 al 20%, a un 2%, cuando está abierta la sínfisis púbica, rotamos internamente los pies y ponemos esta sábana, lo que se cierra la pelvis, y al cerrar la pelvis, obviamente produce compresión, y esa compresión limita el sangrado. La parte roja de acá, pues es algo que quisieron imitar, pero en realidad no funciona esto, porque en realidad tiene que estar más abajo de los trocánteres, va de la cresta ilíaca hasta el trocánter, como está puesta esta, ¿no? Como esta, que es, en realidad es un remedio, ¿no? Pero bueno, no se pone así, sino se pone como les decía acá arriba, en la imagen que voy a pasar. El tratamiento inicial, ustedes le ponen la sábana santa, o si no, una compresa, una sábana que hay. Y solamente esto es para la fijación, y obviamente podemos hacer esto en sala de emergencias, en trauma shock, pero podemos poner, o lo ideal es poner una fijación externa. La fijación externa, como ustedes han visto, es la colocación de un clavo, un tornillo shunt que nosotros le decimos, y ponemos hacia un hueso, ¿no? Pues nosotros podemos poner a la pelvis y con eso cerramos la pelvis, ¿no? Entonces, esto solo se requiere en fracturas que aumentan potencialmente el volumen de la pelvis. ¿Por qué cerramos la pelvis? Porque imagínense que ustedes tienen una piscina, pues una piscina que tenga una capacidad para 500 litros o una piscina que tenga una capacidad para 5.000 litros. Entonces, imagínense que la pelvis es una piscina y lo que tienen que tratar de hacer es reducir el volumen que puede entrar en esa piscina, porque esa piscina, el agua no es agua, sino es sangre. Entonces, cierran la pelvis o con una sábana santa, que es un tratamiento, pues obviamente de emergencia, de urgencia ahí en sala de emergencias, o con un fijador externo, que pues lo hacen obviamente en sala de operaciones, ¿no? Hay algún fijador externo que se puede hacer, que se puede usar en emergencia, se llama CICLAM, no lo tenemos, en realidad en el Perú hay dos o uno creo, ninguno en Lima, ninguno en Arequipa y creo que hay uno en el norte, o dos. Cuando son las lesiones en libro abierto, o sea, se abre toda la sínfisis púbica, se abre, es una lesión en libro abierto, pues tenemos que cerrar. Si ustedes se dan cuenta, con una sábana cierra, pero no es definitivo, porque si a alguien se le ocurre, y generalmente las enfermeras, retirar eso porque no les permite evaluar bien al paciente o no sé qué, o viene el cirujano y quiere ver el abdomen, y lo cierra, lo abre, se vuelve a abrir eso. Entonces es mucho más fácil, obviamente, poner un fijador externo, ya lo que ellos quieran, ¿no? Ahora es raro en lesiones por compresión porque en realidad el 60% son por rotación interna, ¿no? Y entonces cuando tenemos un paciente con una inestabilidad rotacional tipo C,
pues es ideal poner un fijador externo o un clamp-C, en realidad. Entonces, este que ustedes ven acá arriba es un clamp-C. Este paciente, por ejemplo, es un niño que tuvo una fractura con libro abierto, se puso un clamp-C en tópico de emergencia, se fue para adelante y adelante los cirujanos lo operaron. Y como este paciente, ¿no? El paciente está abierta la sínfisis púbica y la sacroiliaca, se puso el clamp-C y los cirujanos pues hicieron lo que querían en su abdomen, ¿no? Porque además de tenía una ruptura de vaso, ¿no? Y entonces, como ustedes se dan cuenta, pues simplemente con este aparatito o con un fijador externo o en el mejor de los casos o en el peor de los casos, cuando estemos en emergencia, ponemos simplemente una sábana. Y eso nos limita el sangrado. Obviamente esto es mejor que eso, porque al cabo les permite trabajar a los cirujanos, ¿no? Y entonces el fijador externo también puede ser como tratamiento definitivo. De hecho, que en los niños los ponemos como tratamiento definitivo y poner este fijador externo pues, nos puede demorar tanto como 10 minutos. O sea, usamos el arco en C con un clavo en la cresta ilíaca dirigida acá al agujero ciático, los dos lados, amarramos esto y el paciente queda con una pelvis estable. Y ahí lo que hagan. Si ustedes se dan cuenta, pues el paciente tenía heridas, una incisión, porque tenía algún problema en el abdomen, ¿no? El problema es que obviamente un fijador externo tiene algún tipo de complicaciones, como infección. Cuando son los pacientes muy, muy, muy gorditos, pues todo el abdomen voluminoso a veces les hace escaras, ¿no? Pero obviamente para salvarles la vida, pues es algo muy práctico. Y entonces, para resumir, ¿cómo hacemos cuando tenemos un paciente con una fractura estable? Pues el tratamiento es conservador, implica pues que el paciente esté en reposo, obviamente no camina. Y cuando son fracturas que son las fracturas tipo A, ¿no? Y por la clasificación AO 61A, ¿no es cierto? Cuando son fracturas transversas, establece el sacro, cuando son fracturas así transversas del sacro, cuando tienen una diástasis menor de 25 centímetros, de 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros, aunque cuando yo hice mi entrenamiento en esto, los mexicanos, cuando estaba abierta la sínfisis púbica, los operaban a todos, porque la pelvis tiene un movimiento de nutación y contranutación, se mueve toda la pelvis. Y entonces cuando así esté abierta, ellos decían menos de 2 centímetros, pues se pierde la maniobra de nutación y contranutación porque cada uno se mueve independientemente y producía molestias y dolor en los pacientes, ¿no? Cuando son fracturas en las ramas aisladas, con un desplazamiento más, están rotas las ramas, no tienen desplazamiento mínimo, pues no es quirúrgico. Y cuando tienen unas lesiones sacroiliacas con un desplazamiento menor de 10 milímetros, pues algunos dicen menos de 5 milímetros, pues el paciente es una fractura estable, ¿no? El tratamiento definitivo en todas las fracturas inestables. Las fracturas inestables, que puede ser una inestabilidad parcial o una inestabilidad total, pues comprometen la anatomía funcional del paciente. Pueden ser la causa de deformidad, alteraciones de la marcha o asimetría, ¿no? Pueden tener los pacientes una unión defectuosa o una pseudoartrosis o una falta de unión. Complicaciones, obviamente, vasculares. Hay pacientes que tienen fracturas expuestas como apertura perineal, como el paciente que les comentaba, se abrió hacia el periné, en el periné salieron heces, les hicieron una disfuncionalización con una colostomía, finalmente se infectó el paciente y finalmente falleció. Y pueden haber también lesiones neurológicas. Recuerden ustedes que el nervio ciático es uno de los que está por ahí y está propenso a ser lesionado, ¿no? Tanto cuando se produce el accidente o se produce la lesión o cuando uno quiere reconstruir. Obviamente cuando uno accede a la pelvis o pues el nervio ciático está por ahí. Incluso la rama de L5, cuando uno hace un abordaje anterior, está por ahí. Tenemos que estar fijándonos dónde está. A veces con el sangrado y todo lo demás podemos tocarlo y obviamente el paciente hace una paresia, ¿no? También puede tener lesiones en S1, S2 y S3 alrededor del periné. Recuerden ustedes que el sacro, los agujeros sacros se pueden dañar y pueden lesionar las raíces de S1, S2 y S3, ¿no? Entonces las fracturas de pelvis son fracturas graves que pueden comprometer la vida del paciente e incluso pueden tener lesiones graves, ¿no? O complicaciones urológicas, puede estallar la vejiga. De hecho, el paciente que les decía había estallado la vejiga y le habían hecho
un procedimiento en los urólogos en los que ponen una sonda vesical, pero no por el pene, como están acostumbrados, sino por a nivel de la vejiga, pues introducen una sonda, ¿no? Por el abdomen prácticamente. Y está asociado a un 4 o un 14% es una ruptura de la uretra. Hay fracturas asociadas, como dijo, el paciente son politraumatizados, se puede asociar desde las fracturas de fémur, la muñeca, la columna vertebral, la tibia. De hecho, que teníamos un paciente que tenía fractura de columna, fractura de pelvis, fractura en el pie, ¿no? Entonces, dense cuenta ustedes, ¿por qué? Porque los pacientes con fracturas de pelvis son pacientes politraumatizados, ¿no? Puede también pasar que los pacientes que tienen fractura de pelvis, no es raro que tengan una embolia grasa, y en realidad la embolia grasa va en segundo lugar después de una fractura de pelvis, ¿no? De producir la embolia grasa en un paciente con pelvis, es una de las principales causas, y un paciente que tiene fractura de fémur también puede producir una embolia grasa, ¿no? Que nos puede llevar puede ser un embolismo pulmonar, 1.63%, y tromboflebitis también. Conclusión. La conclusión es que las fracturas de pelvis en el politraumatismo es indicado de trauma de alta energía. La valoración inicial y el manejo urgente requieren un protocolo accesible. La fijación externa de la pelvis en el politrauma forma parte de la resucitación y ha demostrado su efectividad, ¿no? ¿Listo? Y la estabilidad del anillo pélvico debe considerarse como una emergencia equivalente a importancia que se le da un manejo de una ruptura hepática o esplénica. Ya saben que va en el C y eso es con control de hemorragia. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Para cambiar a fracturas de acetado. Bueno, no son muchos, pero... ¿Alguna pregunta, algún comentario? No. ¿Continúo, Diego? Sí, doctor. Ok, como segunda ítem que nos toca desarrollar, lo que nos faltaba desarrollar, porque la parte de fracturas proximales de fémur ya las hicimos, que incluye las fracturas de cadera, las intracapsulares y las extracapsulares. Vamos a tratar ahora las fracturas de acetábulo, ¿no? Obviamente el tratamiento disminuyó la morbilidad porque se mejoraron los resultados, y obviamente eso fue porque mejoró pues el diagnóstico y mejoró también el tratamiento de los pacientes, siempre y cuando sea un diagnóstico adecuado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es lo difícil en una fractura de acetábulo? Pues la apropiada elección de la vía de abordaje. Recuerden ustedes que el acetábulo está en un sitio complejo, especial, en la que hay tanto como grandes vasos como nervios importantes, como el nervio ciático, ¿no? Cada uno propenso a lesionarse. Obviamente no es el objetivo lesionar, pero obviamente cada una de esas estructuras está propensa a lesionarse, cosa que a veces los pacientes no entienden, ¿no? Pero pues hay que explicarles bien que la fractura que el paciente tiene es compleja y que podría lesionarse. Y entonces se tiene que utilizar técnicas quirúrgicas adecuadas y una adecuada instrumentación. Lamentablemente, cuando operamos acetábulo, necesitamos de un instrumental adecuado, obviamente unas pinzas, unos clamps especial que no usamos normalmente cuando operamos el resto de fracturas, ¿no? Usamos unos clamps más pequeños, separados más pequeños, ahí la profundidad que tenemos es diferente, los clamps que se usan son diferentes, aunque el material de los docentes relativamente es barato, ¿no? Que usamos hoy. Y entonces, generalmente, pues, es el resultado ¿de qué? De un trauma indirecto, como les dije, pues, como las luxaciones, cuando hicimos luxaciones de acetábulo, es por un trauma indirecto, ¿no? El tablero del automóvil, del carro donde está, golpea la rodilla del paciente y eso transmite la fuerza y se va hacia el fémur, ¿no? Obviamente se va hacia el fémur se va para atrás, a la cabeza, y al momento de arrancarse o luxarse, rompe también el fémur, ¿no? Rompe, perdón, el acetábulo. Tenemos que hacer exámenes neurológicos exactos porque la lesión del nervio ciático es muy frecuente, en un 12 a 38%. Y tiene una asociación, como les decía, con una luxación de cadera y debe ser considerada como una emergencia ortopédica que requiere inmediata reducción. Y entonces tenemos que nosotros conocer la anatomía, y en realidad la anatomía de un acetábulo, y el acetábulo tiene una columna anterior,
tiene una columna posterior, tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, el domo acetabular o el tectum, que nosotros le decimos el techo, el roof, el techo, y la pared medial. Y entonces nosotros tenemos que clasificar adecuadamente, conocer adecuadamente estas, cómo comprende, cómo es la estructura que tiene el acetábulo, porque de acuerdo a eso lo vamos a clasificar y de acuerdo a eso vamos a ver si este paciente necesita operarse o no necesita operarse, ¿no? Ahora, esta estructura, o sea, el acetábulo, en realidad provee una cobertura de aproximadamente 170 grados a la cabeza femoral. Y entonces, en casi menos que un hemisferio, ¿no? Y entonces por eso que el acetábulo, no es que las luxaciones de acetábulo no son muy frecuentes, a diferencia de cuando hicimos luxaciones del hombro, pues que era muy frecuente porque la cabeza ni siquiera está a las justas apoyada un 25%, ¿no? En cambio, el acetábulo, pues casi está cubierta en un 170%, casi un hemisferio, ¿no? Ok, entonces como les decía, en este caso vemos cómo es la pared anterior, la que está en rosadito, y por la columna anterior, y la parte anterior y la parte posterior, cómo se define. Y entonces para eso nosotros, cuando tenemos un paciente que tiene fractura de acetábulo, nosotros tenemos que pedir una radiografía. ¿Por qué pedimos una radiografía antero-posterior? Porque una radiografía antero-posterior es fundamental para clasificar, para ver qué es lo que tiene el paciente. Y entonces nosotros cuando tenemos un paciente que tiene una fractura de acetábulo, primero tenemos que ver la pared anterior. Si ustedes ven, la línea verde es la pared anterior. La línea, pues, naranja, la línea naranja es, pues, la pared posterior. La otra media amarilla, esta es el techo. Esto que parece una lágrima, en realidad, la lágrima es el tectum, es la parte más, la pared medial del acetábulo, y acá tenemos dos líneas, tanto la 5, que es roja, y la 6, que es azul, y la 5 lo que demuestra es la línea ilioisquiática, y la línea ilioisquiática representa a la columna posterior, y la línea azul, que es la línea ilopectínea, nos muestra que es la pared, perdón, la columna anterior, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos cada una de estas líneas en una radiografía antero-posterior de la columna, perdón, del acetábulo, porque esto nos va a definir qué tipo de fractura tiene el paciente. Y obviamente, cuando nosotros tenemos este tipo de fracturas, podemos adicionalmente pedir otro tipo de imagen, como las imágenes oblicuas, las vistas ilíacas oblicuas obturadoras de Judet. Entonces, ¿cómo se hace esto? El paciente, en la cadera fracturada, el acetábulo fracturado, se pone un cono, como un triángulo, en el que el paciente está elevado a unos 45 grados y nosotros vemos específicamente dos cosas. La columna anterior y vemos la pared posterior. Y entonces es una vista oblicua obturatriz, ¿no? Pero también podemos pedir otra imagen, que es una vista oblicua ilíaca o una vista oblicua ilíaca, ¿no? Entonces al revés, ponemos al paciente el triangulito en el otro lado y vemos y tomamos la radiografía en el lado que está comprometido y vemos dos cosas, ¿no? Vemos la pared anterior y vemos la columna posterior. Y entonces una vez que nosotros hemos entendido y hemos clasificado que el paciente tiene una fractura de una u otra cosa, pues podemos determinar si el paciente tiene una fractura del punto de vista quirúrgico. Obviamente también podemos pedir otro tipo de imágenes como esta, que es una tomografía en la que vemos cómo está comprometida la pared posterior. Por ejemplo, acá está el acetábulo, la pared anterior, la pared posterior, y acá cómo está rota la pared posterior, ¿no? Entonces, pues, ¿podemos presentar una tomografía? Sí. ¿Es imprescindible? No, porque podemos verla con radiografías, ¿no?
Obviamente, pues obviamente nosotros ahora estamos casi muy acostumbrados a prescindir de las tomografías, pero no es imprescindible. Por ejemplo, acá donde se señala la imagen, vemos una fractura transversa, ¿no? Y entonces ustedes se dan cuenta, pues la tomografía también nos ayuda a diferenciar o ver algún tipo de lesiones asociadas, como una fractura en la cabeza del fémur, como vemos acá, o vemos en esta zona. Y obviamente nosotros no podemos, podemos diagnosticar con una radiografía, ¿no? El diagnóstico es principalmente con radiografías, tanto una P, con oblicuas, ilíaca y obturatriz, y con tomografía, ¿no? De acuerdo a eso, nosotros podemos, es una imagen de reconstrucción, ustedes se dan cuenta como podemos ver, incluso podemos con el tomógrafo, pues quitarle la cabeza y el cuello y ver, clasificar adecuadamente, ¿no? Y entonces, pues con la reconstrucción ósea, nosotros también podemos pedirle que al tecnólogo nos simule imágenes 3D en ilíaca obturatriz o una ilíaca o una obturatriz, ¿no? Una P, ilíaca, una obturatriz. Y de acuerdo a eso, pues ver cuál es la fractura que presenta el paciente y determinar si el paciente es alguien que necesita un tratamiento ortopédico, o sea, no quirúrgico o un tratamiento quirúrgico. Y entonces volvemos a lo mismo, clasificaciones. Y las clasificaciones en las fracturas de pelvis son tipo A, tipo B y tipo C. Y entonces, ¿cómo son las fracturas tipo A? Son aquellas fracturas que tienen un compromiso articular pero parcial, que involucran solo uno de las dos columnas. Por ejemplo, la tipo A1 es una fractura de la pared posterior. El tipo A2 es una columna posterior. El A3 es una columna anterior o una pared anterior. Cuando tenemos tipo B, es una parcialmente articular, es cierto, pero con un componente transverso. Y entonces puede ser una transversa pura, puede ser una columna anterior y una columna posterior, hemitransversa posterior. Y las tipo C, que son las mucho más graves, que son unas fracturas complejas articulares y que comprometen las ambas columnas, que tiene una variedad que se extiende hacia la cresta ilíaca, ¿no? C1, C2 es una variedad más baja, C1 es una variedad más alta, C2 es una variedad más baja, que se extiende al borde anterior del ilio, ¿no? Y C3 tiene una extensión hacia la articulación sacroiliaca, ¿no? Y entonces, de acuerdo a esa clasificación, pues yo voy a ver si opero al paciente o no lo opero al paciente. Y entonces, como ustedes se dan cuenta, que eso es mucho más fácil de ver un dibujito, ¿no? Y entonces en el dibujito A, pues ustedes se dan cuenta, lo que está comprometido es la pared posterior, recuerden, es la parte de adelante, es la parte posterior, y acá tiene una fractura de la pared posterior, acá tiene una fractura de la columna posterior, acá tiene una fractura en el C de la pared anterior, en la D es una fractura de la columna anterior, y en la E es una fractura transversa. Entonces, con gráfico, obviamente, es mucho más facilito de entender que cuando les dije anteriormente. ¿Ok? Y entonces podemos seguir viendo que puede ser unos pacientes que tienen una columna posterior, en este caso tiene la columna posterior, más la pared posterior. O sea, la pared posterior y la columna posterior. Acá puede ser una transversa, como se dan cuenta es transversa, pero además tiene una pared posterior. Acá es una en tipo T, ¿se dan cuenta? Me parece una T. Acá en la D es una columna anterior, recuerden ustedes, la columna anterior está rota, pero también tiene una hemitransversa posterior, o sea, la mitad como una T posterior, ¿no? Y la más compleja, que tiene las dos columnas comprometidas, ¿no? Entonces se dan cuenta ustedes, lo primero, como en toda la medicina, pues tenemos que clasificar para ver a qué pacientes operamos y a qué pacientes no operamos. Y entonces, ¿a quiénes no operamos? No operamos a aquellos que tienen fracturas estables de la pared posterior. Entonces, la pared posterior, ustedes divídanla. Si el paciente tiene un compromiso del menos del 20% de la pared posterior, el tratamiento es incruento, no se hace nada. Cuanto los pacientes tienen las fracturas que no son ni de la pared posterior ni de ambas columnas con el domo de cargas de peso intacto, pues no se opera.
O sea, el domo de carga intacto, recuerden ustedes, regresamos a nuestras imágenes, pues el domo era este, el domo es este. Si esta zona está intacta, recuerden ustedes que acá es donde se apoya la cabeza del fémur. Si el domo está intacto, nosotros lo que hacíamos es, trazamos algo que le decimos el ángulo de mata, trazamos una línea hacia abajo, y acá trazamos una perpendicular. Si la fractura está dentro de los 45 grados es quirúrgica, y si no, no. Y entonces, si es el domo, como les decía, el domo de carga está intacto, pues no se opera. ¿Cuándo no se opera? Cuando hoy tiene fracturas de ambas columnas con una congruencia secundaria. O sea, se han roto las dos columnas, pero son congruentes. Entonces, pues no operamos al paciente. ¿Cuándo es quirúrgico? Estas indicaciones están en el manual AO del tratamiento de las fracturas de pelvis, por si acaso, ¿no? ¿Cuándo operamos a los pacientes? Cuando hay un significativo desplazamiento mayor o igual a 2 milímetros del domo de carga. O sea, recuerden ustedes que el domo de carga es lo que soporta la cabeza del fémur. Entonces, cuando eso está desplazado, miren, 2 milímetros, pues es quirúrgico, así no nos gusta, pues es algo complejo. ¿Por qué? Porque el domo de carga, pues, es una articulación y justo se apoya ahí la cabeza del fémur, y si eso tiene algún tipo de grada, 2 milímetros, pues eso va a crear una artrosis prematura, y pues la idea es que el paciente no haga una artrosis prematura. Cuando son fracturas inestables, en el examen bajo anestesia con un intensificador de imágenes. ¿Cuáles son fracturas inestables? Recuerden ustedes que no se operaban cuando tenían menos del 20% de fracturas de la pared posterior. Pero si tiene un compromiso entre el 20 al 40% de fracturas de la pared posterior, y nosotros hacemos un examen bajo anestesia y se sale la cadera, o sea, se produce una luxación, pues tenemos que operar al paciente. Eso es lo que dice fracturas inestables, o sea, son inestables porque no producen el soporte para la cabeza, son quirúrgicas. Y la última es fracturas de la pared posterior que involucran más del 40%. Entonces, la pared posterior, cuando es menos del 20%, no se opera. Del 20 al 40% hacemos un examen bajo anestesia con el intensificador de imagen. Si se luxa, pues se opera, y si no, no. Pero cuando están comprometidos más del 40%, pues el tratamiento es quirúrgico. ¿Cuándo también es quirúrgico? Cuando hay presencia de fragmentos óseos atrapados en la articulación. Cuando nosotros vemos que hay un pedazo de hueso dentro de la articulación, tenemos que operarlo, porque hay que sacar ese fragmento, porque ese fragmento se comporta como, me imagino que les han dicho alguna vez o les han dicho en sus rotaciones, un ratón óseo. El ratón óseo es un pedazo de hueso dentro de una articulación, y eso daña la articulación. Es como cuando ustedes están con una piedrita en el zapato, se va dañando la articulación, y la idea es que no se dañe, ¿no? ¿Qué más? Cuando hay una carencia de la congruencia secundaria o significativa deformidad en las fracturas de ambas columnas. Las columnas están rotas, están comprometidas, pero además hay una incongruencia muy, muy, muy marcada, ¿no? Y además, en aquellos pacientes que tienen fractura de la cabeza de fémur asociadas a desplazamientos. El paciente tiene una fractura de cabeza de fémur y tiene además de una fractura de acetábulo que está desplazada. Esas son las indicaciones quirúrgicas para operar una acetábulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Y eso es todo, Diego. ¿Alguna pregunta? Si no, para terminar, por finalizada la clase. Creo que Aló, no hay Diego, ¿ya? preguntas, doctor. ¿No? Ok. Pues entonces, si no hay preguntas, pues tampoco hay respuestas, ¿no? Entonces, pues la clase está completa. La mitad de la clase, pues como sabes, ya la dictamos. Y entonces, pues, eso es todo, ¿no?